En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, bien quisiéramos hoy hablar o detenernos sobre todos estos bonitos textos, empezando por el Evangelio, la Epístola, en la que San Pablo insiste sobre este punto tan importante de fe que tiene consecuencias para nuestra vida cristiana, que es comprender que desde el bautismo, y en la medida que hemos sido injertados por el bautismo a Cristo, a la vida de Cristo, tenemos que llevar una vida nueva. Muerte al pecado, vida para Dios, como es la de nuestro Señor resucitado, perfectamente entonces esta vida de muerte. En cambio en nosotros todavía permanece, aunque el hombre muerto, el hombre viejo ha sido muerto, y hemos muerto al pecado, todavía queda la lucha cristiana. Pero vamos a detenernos hoy en esta oración que ustedes acaban de escuchar, cantada, de el domingo sexto después de Pentecostés. Dice: oh Dios de la fortaleza, Deus virtutum, fuente de toda perfección, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y aumenta en nosotros la virtud de la religión, para que fomentes el bien que hay en nosotros y merced a nuestro fervor guardes esos mismos bienes que en nosotros has ido regando con tu gracia. Maravillosa esta oración. Hablemos sobre la virtud de la religión. Pedimos hoy la virtud que aumente en nosotros, esta virtud por la cual están ustedes aquí, poniendo en práctica el deber de alabar, de adorar, de honrar a nuestro Señor, porque esta virtud justamente es aquella que nos hace, es una disposición permanente que nos inclina a reconocer por actos de culto, justamente, el culto se realiza especialmente en la iglesia, en nuestras iglesias, culto a Dios por el derecho que Él tiene del mismo, ya que es nuestro primer principio y nuestro último fin. Así definen, ¿cierto?, los manuales, Santo Tomás, la iglesia, esta virtud de la religión. Es decir, depende de la justicia que nos obliga, la justicia a dar a cada uno lo suyo, a Dios este culto especial. Todo honor y gloria, decimos, le debemos. La oración, la adoración, las obras, los trabajos. Este Dios que además nos ama y quiere darnos la vida, su bienaventuranza. Ahora bien, este culto, este deber de religión, nosotros sabemos justamente desde el bautismo, en la iglesia, lo damos de una manera oficial. Hay un culto público en la Santa Iglesia al que somos introducidos a partir del bautismo, que nos asocia al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo y nos incorpora justamente a la religión oficial. El bautismo nos incorpora al culto oficial de la Iglesia. Esto quiere decir que, en primer lugar, tenemos que comprender que, si bien la religión nos inclina a rezar, a dar un culto a Dios personalmente o en familia, hay otro culto que es el oficial y más importante, que es el de la Iglesia, por el cual nosotros manifestamos nuestra religión. Y así, precisamente, en la Iglesia continuamos el culto que comenzó nuestro Señor en esta tierra. La virtud de religión nos hace dar a Dios su gloria, pero también, al mismo tiempo, la religión nos santifica, porque eso hizo nuestro Señor. Dio gloria a Dios y al mismo tiempo nos salvó, nos redimió. Y lo mismo sigue haciendo hoy la Iglesia con nosotros. Dar gloria a Dios por esta oración pública y oficial, por el sacrificio de nuestro Señor renovado en los altares, por el que se alaba, se adora, se da gracias, se confiesa la fe, se pide perdón por los pecados y se pide también todas las gracias que necesitamos. Vere dignum justum et ecum salutare, siempre et ubique. Gloria, gracias agere, decimos cuando cantamos el prefacio. Y esto la Iglesia lo hace de una manera santa, bella, universal, porque elige
de la Sagrada Escritura, de la tradición, los textos, las poesías, los cantos, los salmos, las ceremonias. Ustedes ven que en nuestra liturgia se da gloria a Dios de una manera bella y santa, en todo sentido, y de una manera también universal, porque la liturgia pone esta alabanza en nuestros labios que se adapta a todas las edades, a todas las condiciones, ricos, pobres, sabios, ignorantes, etcétera, argentinos, chilenos, todos juntos tributamos a Dios ese culto. Pero en segundo lugar, la liturgia también nos educa, nos santifica, nos eleva, nos enseña. ¿Y cómo? Primero por los sacramentos, ustedes lo saben bien, necesitamos los sacramentos, la liturgia de los sacramentos, por el cual recibimos ya sea el perdón de Dios, ya sea este pan de los ángeles, por el cual asistimos, este sacramento de la Eucaristía, que nos hace participar al sacrificio de nuestro Señor y al mismo tiempo nos alimenta. Y por supuesto el bautismo, que nos santifica. Es decir, la liturgia, vean ustedes, la liturgia nos pone en contacto con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hace conocer a nuestro Señor, sin el cual conocimiento es imposible imitarlo. Y segundo lugar, nos santifica porque nos conforma a Cristo, esta gracia de la que habla hoy justamente San Pablo en la epístola. Esta gracia santificante que produce la unión con Dios. ¿Y cómo educa la Iglesia? ¿Cómo nos educa? ¿Cómo nos enseña? También precisamente por la liturgia, por el culto, evidentemente de otras maneras, por la enseñanza, por la catequesis, por el magisterio, pero especialmente esta liturgia nosotros sabemos que es como una especie de catecismo viviente, un manual de dogma, un manual de moral, un manual de piedad. Justamente el catecismo, las tres partes del catecismo ustedes saben que son lo que debemos creer, lo que debemos practicar y lo que debemos orar o recibir, los sacramentos. Bueno, la liturgia también nos enseña, nos educa, enseñándonos los mandamientos, la moral, y nos enseña a rezar. Y además, ustedes se dan cuenta cómo a medida que van acostumbrándose a este culto, a esta liturgia católica tradicional, cómo nuestros sentimientos, nuestros hábitos, nuestras costumbres van siendo educadas también, con sobriedad, con delicadeza, con respeto. Siempre admiramos, ustedes mismos podrán comprobarlo, las personas nuevas que llegan notan enseguida el contraste entre las misas comunes, las misas del Novus Ordo, y el respeto, la adoración que se respira en nuestra iglesia, justamente por el órgano, por los cantos, por las posiciones, que nosotros y ustedes respetan también, ¿no es cierto? Esto nos eleva, nos transforma, nos convierte. Nos saca de la mundanidad, nos saca de lo profano, todo el tiempo. Y por eso es tan importante comprender que a la liturgia, a la misa y a la liturgia, por ejemplo, las vísperas que rezamos también, o las adoraciones, la exposición del Santísimo Sacramento, hay que participar, hay que unirse, hay que asistir. Los invitamos continuamente a asistir, pero a asistir bien. Y en ese sentido, ustedes conocerán, y si no conocen, tienen que tratar de buscar, de encontrar ese bonito documento de San Pío X sobre la liturgia y sobre el canto sagrado. Es un documento de allá de 1903, 1904, lo tengo aquí, 22 de noviembre de 1903. San Pío X subió al pontificado en agosto, más o menos, septiembre, creo, agosto de 1903. En noviembre, a los 2 o 3 meses, ya sacó un documento sobre la liturgia y sobre el canto gregoriano. Allí es donde tiene un párrafo que debería ser escrito en nuestras carteleras y quedar en nuestra memoria, porque es fundamental. Bien, se los leo, alguna vez ya lo he hecho, me imagino, pero se los repito. San Pío X dice, después de haber explicado lo que es el canto gregoriano, sus condiciones, sus cualidades, etcétera, la necesidad de
desarrollarlo y fomentarlo en nuestras iglesias, dice, siendo nuestro mayor deseo que el verdadero espíritu cristiano reflorezca en todas sus formas y se mantenga pujante en todos los fieles, su deseo es que precisamente lo que decía San Pablo, que esta vida nueva, que el espíritu cristiano reflorezca y se mantenga y crezca entre nosotros, entre los fieles, es menester, o sea, es necesario, ante todo, dice San Pío X, lo dice la Iglesia, proveer a la santidad y a la dignidad del templo. Nuestro templo, la limpieza, las flores, los acólitos, la música, todo está ordenado a esta solemnidad, a esta dignidad del culto, del templo. Entonces, promover, interesarse a la santidad y a la dignidad del templo. Y termina donde los fieles se reúnen, donde nosotros nos reunimos, venimos, ¿para qué? Para beber ese espíritu cristiano, el auténtico espíritu cristiano, en su fuente primera. Aquí está la fuente, el manantial primero del espíritu cristiano. No se puede ser cristiano, quiere decir, sin la liturgia, sin la misa, ¿lo entienden bien? En su fuente primera e indispensable, sigue diciendo San Pío X, es, a saber, en la participación activa en los sagrados misterios y en la plegaria u oración pública y solemne de la Iglesia. Es repetición, ¿no? Aquí está, en esta fuente se encuentra justamente la plegaria pública y solemne de la Iglesia, pero para encontrar ese espíritu indispensable y primero es necesario participar activamente. Ay, qué palabras estas, participar. Eso quiere decir que hay una participación activa y otra pasiva. Yo puedo estar, y siempre lo digo, ustedes disculpen, estas columnas tan bonitas que sostienen nuestro templo, participan todos los días de la misa, pero no activamente. Entonces ya ven lo que quiere decir participar activamente. Primero es una participación interna, interior, inteligente, humana, libre. Eso es la participación activa primero, no el otro tipo de participaciones activas. Es decir, una buena disposición, fe, caridad, docilidad, humildad. Aquí tendríamos que preguntarnos si hacemos todos este esfuerzo personal y familiar para asistir activamente, interiormente. Una disposición de alma, que quiere decir poner interés, estar atento. ¿A qué? A lo que pasa, no a los errores de los acólitos o al largo del alba del sacerdote. Es inevitable que lo vean también, pero primero el centro es el altar, sus oraciones, sus gestos, sus cantos. Si Jesús se ofrece, me ofrezco con Él. Si Jesús adora, adoro con Él. Si el sacerdote, si Jesús, si la Iglesia alaba, da gracias, se alegra, alabo, me alegro, doy gracias con ella. Esto es participar, asociarse al culto de la Iglesia, al culto de nuestro Señor. Si la Iglesia canta, si la liturgia canta, canto con Él. Si dice amén, digo o canto amén con Él o con ella. Si la Iglesia me desea o me da o manifiesta sus buenos deseos a saber que el Señor esté conmigo, yo le respondo como bien educado al sacerdote y con tu espíritu. Aunque el acólito lo haga por mí, yo también lo hago. Y si soy mudo, bueno, me uno de corazón, pero si tengo boca, lo hago con mi boca. Y si la Iglesia agradece y la liturgia yo agradezco, etc. Si suplico, si la Iglesia suplica, yo suplico. Si pide perdón, Domine non sunt dignos, pido perdón, Domine non sunt dignos, etcétera, etcétera. Esta es la primera participación activa, interna, pero evidentemente hay también la participación externa,
porque se sigue de la interna. Si tengo un alma, también tengo un cuerpo y participo con mi cuerpo, con mi voz, con mis manos, con mis rodillas, con mi cabeza cubierta o no. La cabeza no se cubre cuando somos varones, se cubre cuando son damas, etc. Y esto siguiendo las rúbricas, simplemente, como disponen las rúbricas, movimientos, gestos, posiciones, amén, etcétera, la voz. Lo acabo de decir, orate fratres, la Iglesia nos dice, orate. No dice también oremus, pero cuando dice orate, es un imperativo, nos manda a orar, orad. Y debemos obedecer, debemos, justamente, orate fratres. En la liturgia romana, en la liturgia tradicional, todo está bien dispuesto y ordenado, con sobriedad, con decoro, y no hay lugar para la improvisación, ya sea ni del sacerdote ni de los fieles. Esas son las rúbricas, y por eso, repito una y mil veces lo que decía Santa Teresa, que ella estaba dispuesta a dar su vida por una sola rúbrica de la Iglesia romana. Y por último, la mejor o una de las más importantes participaciones activas es la de la comunión, acercarse a comulgar, recibir a nuestro Señor, quien nos dice, accipite et manducate, recibid y comed, tomad y comed, porque si no, ya sabemos, vamos a desfallecer en el camino. Nuestro Señor nos provee de este pan, multiplica este pan de los ángeles precisamente para que no desfallezcamos en nuestra vida, en nuestro camino. Queridos hermanos, recurramos a Nuestra Señora, a esta que ella fue la primera, esto quiere decir, fue la primera que practicó, vivió esta virtud de religión de una manera perfecta. Ella, dicen los santos, es la primera religiosa de Dios. Ya que pedimos este espíritu de religión, bueno, recurramos a ella, especialmente el 13, este día que vamos a hacer adoración perpetua. No olvidemos que es aniversario de la tercera aparición de Nuestra Señora en Fátima. Todas son importantes, por supuesto, pero esta es más importante todavía porque es allí donde Dios, ¿se acuerdan? El famoso secreto, que consiste en 3 partes. El primero, cuando les hizo ver el infierno. Nuestra Señora habló del infierno. En segundo lugar, el remedio para que las almas no vayan al infierno, a saber, la devoción a su corazón inmaculado. Y también esa otra parte, esa tercera parte por la cual se llama también secreto, es el que habla de la crisis, de la defección de la fe en la Iglesia. Entonces, recurramos a ella precisamente con confianza, digamos con fiducia. Tratemos de pedir continuamente este espíritu de religión. Primero, que nuestro Señor, que Nuestra Señora infundan en nuestros corazones el amor de Jesús, el amor del nombre de Dios, que es lo que dice la oración colecta. Y segundo, que aumente en nosotros esta verdadera religión, la única verdadera religión de la verdadera y única Iglesia, la católica, apostólica y romana. Ya que tenemos la Eucaristía, ya que tenemos el santo sacrificio, bien, participemos activamente en esta liturgia pública y solemne de la Iglesia, para beber allí, en esta fuente primera e indispensable, el verdadero espíritu cristiano, el verdadero espíritu católico, y de esa manera llevar constantemente una vida nueva, auténticamente católica, que es la que nos preparará a vivir eternamente felices en Dios, con los santos, con los bienaventurados en el cielo. Que así sea. Ave María Purísima, sin pecado concebido.